verso 24, habla de la redención que es en Cristo Jesús. El verso 24 en su comienzo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Nos detenemos en esa palabra, hermanos, en la palabra redención. Redención es una de las columnas que sostienen la salvación eterna. Lo primero que decimos, redención, significa rescatar o rescate. Este es el significado. Lo que Dios ha hecho es rescatar al hombre de su condición de pecador a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Otra vez, lo que Dios ha hecho es rescatar al hombre de su condición de pecador por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso usted va a encontrar textos en la Biblia, como Juan 5, verso 24, que dice que el Señor, cuando nos salvó, nos pasó de muerte a vida. La Biblia enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Cuando Cristo nos salvó, nos redimió, nos rescató, nos sacó de muerte y nos trajo a vida. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 7, verso 13, cuando habla del camino ancho de la perdición, que muchos andan por él. Cuando Cristo nos redimió, nos rescató, nos sacó del camino ancho de la perdición y nos puso en el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Cuando nosotros leemos, hermanos, que el Señor nos rescató de las garras del diablo, dice Hebreos 2:14, que Él nos sacó por medio de su muerte, de aquel que por temor, hermanos, nos tenía a nosotros ahí en sus garras. Y el día que Cristo murió, nos liberó de las garras del diablo, nos rescató del dominio del diablo y nos hizo libres. Y así podemos ver muchos ejemplos y muchas figuras en la Biblia que demuestran el modo en que el Señor Jesucristo nos rescató. Por ejemplo, en Colosenses, después voy a volver a Romanos, pero vamos un momento en Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Y mientras vamos en la búsqueda de Colosenses, quiero decirles que la misma definición la da Efesios 1:7, que dice que en la sangre de Cristo habla en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso dice Efesios 1:7. Pero mire lo que dice aquí Colosenses 1, versículo 12. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vaya poniendo atención al desarrollo del texto. Dice que Dios nos dejó aptos, nos dejó en condiciones de heredar, hermanos, con los santos la herencia en luz. Habla de la vida eterna, de la gloria eterna. Y ahora, ¿qué es lo que hizo para ponernos aptos? Versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de ahí nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Otra figura más, hermanos. Primero vimos Juan 5:24, nos pasó de muerte a vida. Mateo 7:13 nos sacó del camino ancho de la perdición, nos trajo al camino angosto de la salvación. Hebreos 2:14 nos sacó de aquel que tenía el dominio de la muerte, de las garras del diablo, y nos dio vida eterna. Y ahora dice aquí, hermano, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Entienden la obra de redención? Es un cambio total de posición, hermano. Nos redimió, nos rescató de una condición horrenda de estar perdidos en el pecado. Ahora en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Ahí nos vamos a encontrar con un texto muy conocido. Primera de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 5.
Algunos que pueden preguntarse por qué estamos usando tantos textos, porque estamos hablando un tema de doctrina. Este es un tema de alto voltaje doctrinal y hay que sostenerlo con muchos pasajes de la Biblia. Estamos hablando sobre las columnas de la salvación eterna. ¿En qué está descansando nuestra salvación eterna? Nuestro primer paso es redención. Ahora dice acá, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué dice la Biblia? En rescate, nos rescató, nos redimió. Jesús se dio en rescate, ¿por quiénes? Por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí está, hermano, Jesús se dio en rescate. Como estamos ahí cerquita, después de Timoteo viene Tito, Segunda de Timoteo y después viene Tito, capítulo 2, versículo 11. Estamos en el punto de la columna de la redención, donde se sostiene parte de nuestra salvación eterna. En Tito 2:11 está hablando acerca de Cristo y esto dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Eso habla de la venida del Señor, La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, habla de la venida de Cristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora ponga especial atención al verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Ahí está la palabra, rescatarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí no son todos, hay muchos más, pero tenemos algunos textos suficientes que nos ilustran de que una de las columnas en las que se sostiene la salvación eterna se llama redención. Redención, donde el Señor nos ha redimido y dice el Señor cuando habla con Nicodemo, le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Nuevo nacimiento, eso es la redención, la obra de la redención. Y para que vea que la redención no solamente es importante en nuestro tiempo, aún en la eternidad, la redención será muy valorizada y recordada. Para eso vamos a leer ahora sobre una escena futura y ahí vamos a ver el tema de la redención en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis el capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis el capítulo 5, versículo 9. Insisto, hermano, esto es una escena en el futuro, esto es lo que va a suceder. Y dice así la palabra, Apocalipsis 5, 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Ahí está nuestra palabra. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahí está, hermano, nos has redimido el Cordero, Cristo Jesús. Aún en el futuro será mencionado su obra de redención, la obra que él hizo en la cruz del Calvario y cómo nos sacó del lugar más inmundo, de lo más nauseabundo del pecado y nos puso en lugar de privilegio, dice, y nos transformó en reyes y sacerdotes para Dios. Esa posición ya está asegurada. Pobre la gente, hermanos, que creen que por hacer buenas obras pueden alcanzar el cielo. Si no tienen esta columna,
no tienen futuro eterno. La redención es una doctrina fundamental. El rescate, cuando Pedro dijo que el Señor nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, nos compró, nos rescató. Esta es la primera columna. Volvemos a Romanos, el capítulo 3, hermanos, y vamos a analizar la segunda columna en la cual descansa nuestra salvación eterna. Romanos, el capítulo 3, verso 24, que ya hemos leído. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios, Romanos 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esa es la segunda columna en la que se basa nuestra salvación. Primero, redención, ahora justificación. La palabra justificación, hermanos, es un reconocimiento y es una declaración de Dios que el que está en Cristo es justificado. Aquella persona que fue salva por Cristo, Dios le da ese título, ese reconocimiento. Este es justo, es el reconocimiento de Dios. La palabra justificación, hermano, significa ser declarado recto. Esa es la primera definición bíblica. La palabra justificación es ser declarado recto. El concepto que venía del Antiguo Testamento, que todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, pero ahora soy justo, ahora soy reconocido como recto. Significa ser declarado recto. La palabra justificación, hermanos, significa estar libre de toda culpa y de toda exposición al castigo. Es decir, que nosotros no padeceremos ningún castigo, no estaremos expuestos a un castigo, porque hemos sido redimidos y hemos sido justificados. Hemos sido declarados por Dios como justo, recto, libre de culpa, hermanos. Y ahí bien rapidito, mire cómo dice Romanos 8, verso 1, la primera parte. Romanos 8, verso 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya fuimos justificados en Cristo, fuimos declarados rectos, libres de toda culpa. Ninguna, hermano, dice ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos amplía la idea de justificación. Aquí en capítulo 5 ahora, bien cerquita, versículo 1. Romanos el capítulo 5, versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, justificado. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24 decía, siendo justificado gratuitamente. Nosotros no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, no hay ningún mérito en la salvación. Esto es enteramente por la obra de Cristo Jesús. Fuimos redimidos, fuimos justificados. Y ahora, si me da atención, porque tomé la nota, le voy a leer un texto del Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 25:1, y así dice, ponga atención, hermano, Deuteronomio 25:1 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos lo absolverán al justo y condenarán al culpable. Y ahí aparece una palabra que me interesa mucho, es la palabra absolverán al justo. Esa palabra absolver, hermano, lo que significa ese término absolver es quedar libre de toda culpa. Absolver significa libre de responsabilidad. Una palabra que se usa en nuestro tiempo es indulto. Alguien que es indultado es alguien que se le perdonó el castigo. Y aquí ya desde el Antiguo Testamento venía ese principio que el justo iba a ser absuelto. Nosotros somos absueltos por la obra de Cristo, hermano. No hay castigo para nosotros. Somos libres de toda responsabilidad. Somos indultados por Dios. Pero insisto, no por mérito nuestro, por la obra de Cristo.
por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, justificación es la posición del hombre pecador delante de un Dios santo. Justo somos nosotros, pecadores delante de un Dios santo. Somos justos por la obra del Señor Jesucristo. Y luego, no voy a profundizar mucho, pero voy a mencionar que la justificación es un acto judicial de Dios en el cual toda persona salva por Cristo es declarada recta y queda libre, exento de toda culpa y castigo, exento. Cuando alguien tiene una infracción en el auto, va y paga y ya está, queda exento, libre, no tiene que pagar. Ya Cristo pagó el precio. Justificación, redención, la columna que es donde se sostiene nuestra salvación. Justificación es la segunda columna donde se sostiene nuestra salvación. Y ahora vamos a ver la tercera columna. Vamos a buscar allí Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, voy a usar ese texto para hablar sobre la tercera columna donde descansa nuestra salvación eterna. Todo esto que estoy hablando, hermano, tenemos por cada punto una enormidad de texto, pero estoy tratando de marcar una idea fija sobre dónde descansa nuestra salvación, en la redención, en la justificación, y ahora veremos aquí la santificación. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Mire cómo dice la palabra, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Allí, hermanos, en el altar del Calvario, en el altar de la cruz, el Cordero de Dios puso su cuerpo. Y como lo dice este versículo 10, nos salvó, nos santificó, nos apartó mediante la ofrenda de su cuerpo, puso su cuerpo en la cruz, hermano, y dice que ese sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Él no va a estar muriendo cada día por nosotros. El sacrificio fue suficiente, hecho una vez y para siempre. Observe con atención el versículo 14 que enfatiza lo mismo. Hebreos 10, verso 14. Dice la palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. Hermanos, dice, con una sola ofrenda. A ver si están despiertos. ¿Cuál es la ofrenda que habla ahí? Su cuerpo, el versículo 10 lo decía, ofrendó su cuerpo por nosotros. Aquí no había dinero, por eso Pedro dijo, nos compró, no con oro, no con plata ni piedras preciosas, sino con su sangre. Puso su cuerpo y derramó su sangre hasta la última gota, hermano. Eso es redención, eso es justificación, esto es santificación. La palabra santificación que la hemos explicado significa vivir apartados para Dios, separados para Dios, por medio de la obra de Cristo. Dios nos sacó del reino de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable y ahora nos hizo un pueblo, decía Tito, celoso de buenas obras. Somos pueblo de Dios, somos familia de Dios, nos santificó, hermano, nos apartó y nos hizo ciudadanos del cielo. Dice Filipenses 3, verso 20, que nuestra ciudadanía es celestial, de donde esperamos al Salvador. Mire todo el alcance de la obra de Cristo, ¿no? Insisto en esto, ¿cuánta gente en el mundo piensa que porque son buenos van a ir al cielo? O porque son gente que dan limosna o ayudan a este y a aquel otro. No, hermano, nuestra salvación eterna descansa en la redención, la obra de Cristo, en la justificación que consiguió y en la santificación. Ahora, mire a qué clase de gente el Señor redimió, justificó y santificó otra vez. Mire qué clase de gente el Señor redimió, justificó y santificó. Mire conmigo, por favor, Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 6.
Cuando yo daba las clases en el seminario, dábamos una materia que se llamaba soteriología. Soteriología es la palabra griega que habla de la doctrina de la salvación. Y cuando yo hablaba de la redención, podríamos estar hablando durante 2 días, quizás 6 horas, 5 horas por lo menos, para abarcar la doctrina de la redención y cada una de estas. Pero estoy tratando de darle aquí textos para que vean que estas columnas existen en donde descansa nuestra salvación eterna. Así que no es por venir el sábado ni el domingo a la iglesia, Las columnas que sostienen nuestra salvación es la redención, la justificación, la santificación. Y mire a qué clase de personas alcanza. 1 Corintios 6, verso 9. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora ponga atención. Y estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados, redención, ya habéis sido santificados, lo que estamos viendo, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora mire, hermano, toda esa galería de pecados inmundos, de ladrones, de avaros, de afeminados, de estafadores, de maldicientes, borrachos, mire todo eso. Dice la Biblia, estos erais algunos. Hay que subrayar esa parte. Estos erais algunos. Es parte del pasado. Porque desde que Cristo vino a nuestra vida, nos redimió, nos justificó, nos santificó, ya no tenemos que ser más eso. No tenemos que estar más en esas actividades, porque la obra ya fue hecha y el alcance de la obra de Cristo tiene que hacernos vivir lejos de todos esos pecados. Esto erais algunos en otro tiempo, pero ahora habéis sido lavados, santificados y justificados. Y ahí hay que decir gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, hermano, por eso. Lo hizo por nosotros. Una miradita aquí a un texto en 1 Corintios, ya que estamos ahí, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 2. Mire cómo dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Escuche eso, hermano, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, hermano, mire qué grande es Dios. Dice la palabra aquí, la iglesia que está en Corinto. Cuando usted, hermano, así mira el capítulo 3, los hermanos se peleaban, se mataban entre los hermanos. Y había una rivalidad tremenda. Y la gente se manifestaba públicamente, decía: yo soy de Pablo. Y otros decían: no, nosotros somos de Pedro. Y otros: nosotros somos de Apolos. Ese lío había dentro de la iglesia. Cuando Pablo predicaba, los seguidores de Pedro y de Apolo no querían ir, o estaban con cara de mate lavado ahí en la reunión, no sé. Con cara de limón, no sé. Pero aquello, hermano, era un clima horrible. Y los hermanos, dice el capítulo 5, dice que había uno que tenía hasta la mujer de su padre. Y todos los otros hermanos veían ese pecado y miraban para otro lado. Dice Pablo: ¿cómo no hay un santo entre ustedes que juzgue eso? Decía Pablo. Eso pasó en esa iglesia que la Biblia le llama santificado. Mire de dónde lo sacó. En el capítulo 6 los hermanos se peleaban, iban a los tribunales y dicen: no, porque la iglesia, no, porque este tesorero sospechamos, no, porque aquel, el diácono. Hermanos, llevaban los problemas de la iglesia a los tribunales del mundo y ahí se agarraban.
Después tenían serios problemas con la inmoralidad en el capítulo 7 y Pablo habla un mensaje a las doncellas y le habla a los hombres y le marca principios para el matrimonio y les advierte acerca de algunos peligros para los galancitos de la iglesia. Dice, porque es mejor casarse que andarse quemándose, dice Pablo. Wow. Todo ese lío tenía que ordenar, miren, porque la iglesia era un descontrol. Y la gente hablaba en lenguas y hacían todo un desastre, era la iglesia esa. Dudaban de las credenciales de apóstol de Pablo. Y Pablo y de Bernabé, que eran de los mejores cristianos del Nuevo Testamento, no hay duda alguna de eso. Y dudaban de Bernabé también. La iglesia era un descontrol. Pablo tuvo que ajustar el tema de las inmoralidades y la idolatría, y le escribe todo el capítulo 10, y le dice que todos cuando salieron de Egipto, cruzaron el mar, fueron bautizados en la nube, y todos bebieron de la roca que era Cristo, y les empieza a hablar acerca, dice, pero muchos quedaron postrados en el desierto, y habla sobre el libro de números de aquellos que murieron, hermano, quedaron como 23,000 muertos, cita ahí Pablo. Y después de todo eso, le dice a los hermanos, por eso, mire que el que está firme, mire que no caiga, le dice. Amén. Ahora, solamente le doy ahí este panorama de la iglesia, de lo que era esa iglesia. Y Pablo le escribe en este versículo 2, ustedes que fueron santificados en Cristo, llamados a ser santos. Hermano, cómo la obra de Cristo pudo perdonar los pecados más terribles. Y también perdonó nuestros pecados, y los más terribles, los pecados más vergonzosos y escandalosos de nuestra vida, hermano. Eso lo limpió Cristo, nos lavó, hermano, con su sangre preciosa, nos justificó y nos santificó, nos apartó para Dios y lo hizo eternamente. Eso habla del alcance de la obra en la cruz, hermano, de la perfecta obra en la cruz. Mire cómo dice ahí, capítulo 1, verso 30 de 1 Corintios. Primera de Corintios 1:30, dice la palabra de Dios, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Ahí aparecen las 3 columnas, hermano, Leyó bien, ¿no? No era una idea, no era una figura imaginaria mía este tema, hermano. Dice la palabra de Dios claramente, dice, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. Hermanos, la santificación, esto lo voy solo a mencionar más. Alguna vez, años atrás, prediqué de eso. Pero en la Biblia observamos 3 clases de santificación. En primer lugar, hay una santificación que es posicional. Cuando nosotros fuimos salvos por Cristo, nos santificó, nos apartó por Dios, para Dios y para siempre. Por eso voy a evitar leer y analizar en profundidad, casi palabra por palabra, pero Romanos 8, 35 al 37 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla, dice, angustia, espada, hambre, desnudez. ¿Se acuerdan? Y empieza a nombrar una serie de cosas. Y finalmente dice Pablo, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, que cuando nos redimió, nos justificó, nos santificó, los hizo para siempre, al punto tal que ninguna cosa ya podrá separarnos del amor de Dios. Porque estamos en Cristo Jesús. Hermano, estas cosas necesitamos comprender para que nuestro corazón se derrame en gratitud por la gran obra que Cristo hizo por nosotros. Ha sido algo realmente grandioso, maravilloso. Y ahora, hermano, esa es la posición que tenemos en Cristo. Somos santos para Dios. Amén. Y estamos llenos de defectos y de pecados y de cosas, hermanos, que son vergonzosas a veces. Pero Cristo ya nos puso en una posición de santos. Su obra fue perfecta. Decía Hebreos 10:10 y 10:14, nos santificó una vez y para siempre. Y ahora está la santificación diaria. Algunos le llaman la santificación progresiva también.
Y de esta es la que habla Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso habla de nuestra higiene espiritual, de la forma de limpiarnos. Nos ensuciamos, nos limpiamos. ¿Cómo lo hacemos? Confesando nuestros pecados, a Dios, no a otra persona, porque otra persona no puede solucionar ese problema. Pero le confesamos nuestro pecado a Dios, y dice ese texto, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Santificación diaria, progresiva. Alguna vez por ahí escuchan un predicador que diga santificación práctica. También se dice ese término. Tenemos que practicar eso todos los días. Porque todos los días nos ensuciamos y todos los días tenemos necesidad de limpiarnos en el Señor. Y después está la santificación eterna. De esa habla a 1 Tesalonicenses 3:12 y 13. Habla que cuando estemos delante del Señor, 1 Tesalonicenses 5:23, todos esos textos hablan cuando estamos delante del Señor, ahí vamos a estar santificados. Ya no cambiará nuestro estado, ahí ya no habrá lugar para el pecado, porque tendremos un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor. Entonces, hermano, cuando el Señor nos santificó, nos liberó del poder del pecado, del poder del pecado. Cuando el Señor, hermano, dice ahí la santificación diaria, la santificación eterna, hermano, el Señor cuando nos limpió, nos santificó, nos libró de la esclavitud del pecado, y luego en la santificación diaria nos libra del poder del pecado, y en la santificación eterna nos libra de la presencia del pecado, porque no habrá más pecado allá, no habrá más pecado. Nos libró entonces, hermano, de la esclavitud del pecado. Nos libra hoy nos libra del poder del pecado. Y cuando estemos con Él, nos librará de la presencia del pecado. Cuarta y última columna, para terminar ya nuestro mensaje, es la glorificación. La glorificación. El Señor, con su obra, nos redimió, nos justificó, nos santificó y también nos glorificó. ¿Qué es esto? Una mirada, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Solo 2 versículos y terminamos aquí. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Saben qué, hermano? Ese texto se canta, es hermoso como se canta. Dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro 5, verso 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde nos llamó? A su gloria eterna. Por siempre nos llamó para estar con Él. ¿Cómo sigue el texto? En Jesucristo. ¿Cómo fue que Dios nos llamó a su gloria eterna? Por Jesucristo. Porque Él fue el que nos redimió, nos justificó y nos santificó. Y ahora, una vez que eso sucedió, Dios nos llamó a su gloria eterna para convivir con Él para siempre, en tiempo sin límite, sin fin, siempre, siempre con Dios en su gloria eterna. Y termino con Colosenses capítulo 3 y versículo 4. Ese es el último texto. Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 4. Mire cómo dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. A lo mismo que decía Pedro, por medio de Cristo nos llamó a la gloria eterna. Cuando Cristo venga, la misma palabra que usó Pablo escribiéndole a Tito, de la manifestación gloriosa. Ahora el día que se manifieste, dice acá. Entonces, hermanos, cuando el Señor venga, cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados, pero con un cuerpo glorificado. Y estaremos en gloria. Hermanos, en esta noche yo quería hablar de esto, porque estábamos hablando el día jueves
que ya tienen que quedar atrás los rudimentos, aquellas cosas que hemos aprendido al comienzo de nuestra vida cristiana y que tenemos que proyectarnos a la madurez espiritual. Amén. El desafío de Hebreos 6:1 era: vamos adelante. Lo mismo que estaba hablando el hermano antes del inicio de la predicación. Vamos adelante, hermano. Tenemos que ir adelante. Y aquí tenemos que animarnos, hermano, no en un culto emocional, sino en estas doctrinas que sostienen como columnas nuestra salvación, que es eterna. La doctrina de la redención, la obra perfecta, completa de Cristo, debe animarnos, empujarnos a ir hacia adelante. Hermanos, el saber que soy justificado, que ahora tengo paz con Dios y tengo la paz de Dios en mi vida, tiene que ser una motivación para ir adelante. El ser santificado, como hermano, dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y para no discutir con Pablo, nos ponemos en el segundo lugar nosotros, por nosotros, hermanos, palabra fiel, digna de ser recibida. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, nos santificó, nos apartó, a pesar de lo que somos, nos hizo familia de Dios. Y ahora tenemos una promesa de gloria. Después de esa obra perfecta, Dios nos calificó y nos llama a participar de su gloria eterna. Si estas cosas no me hacen escapar de la tibieza espiritual, no hay otra doctrina que me pueda sacar de la tibieza. Esto es lo que tiene que animarme, lo que tiene que motivarme. Y esto es lo que tiene que llevar a pararme frente a esta decisión. No puedo desilusionar, no puedo defraudar a aquel que me tomó por soldado. Haciendo Él esta obra tan grandiosa que vimos en estas 4 columnas, no puedo responder con tanta pobreza espiritual, con tan poca vida de servicio. Hermano, la palabra de Dios que no vuelve vacía, tiene que animarnos, tiene que motivarnos. Aquí está, en la Biblia, la fuente de gran poder, hermano. Es lo que nos tiene que empujar en esta carrera de la vida cristiana. Y todavía resuena esa voz de Hebreos 6:1. Vamos adelante, Vamos adelante, hermano. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Quizás algunos de ustedes por primera vez escuchó hoy sobre estas columnas. Columnas maravillosas en las cuales descansa nuestra salvación eterna. Padre, bendice tu palabra, Dios, y bendice cada una de nuestras vidas. Necesitamos animarnos, sentir ese fuego espiritual en nosotros y poder servirte con amor y hacerlo con fervor, con entusiasmo, Señor. Que tu palabra obre en nosotros y nos lleve a tomar una decisión que te dé mucho más honra y más gloria para ti, Señor. Bendice cada persona aquí en este lugar, que tu mano sea sobre cada uno de nosotros y que puedas darnos esa oportunidad, Dios, de ser un instrumento para la honra, para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén.